Bueno, buenas tardes con todos. Me confirman, por favor, si tenemos habilitado ya el chat, Valeria, para que podamos confirmar que nuestros participantes nos escuchen adecuadamente antes de iniciar, por favor. Sí, se autoriza habilitado. Gracias. Bueno, muy buenas tardes con todos. En calidad de director de la Escuela de Posgrado en Derecho de la Universidad de Espíritu Santo, les damos a todos la más cordial bienvenida, con un especial saludo, por supuesto, a los panelistas de esta tarde y noche sobre un tema que merece toda nuestra atención y ser tratado como lo hacemos comúnmente en nuestra escuela, con absoluta rigurosidad. Quiero expresar un saludo cordial a la doctora Beatriz Rodríguez, directora de Estudios Penales de la Fiscalía General del Estado, quien será panelista en esta tarde y noche, al doctor Andy Carrión Zambrano, magíster y doctor en Derecho por la Universidad de Bonn, Alemania. Un saludo muy especial también para la doctora Yanina Villagómez Doñate, fiscal provincial del Guayas y Galápagos, para el doctor Sebastián Arias, director nacional de la Escuela de Capacitación y Fortalecimiento Misional de la Fiscalía General del Estado, al doctor Luis Edenvera, director provincial de recursos de la Fiscalía Provincial del Guayas y Galápagos, a la doctora Michelle Portalupi, defensora pública regional del Litoral, al abogado Tulio Intriago, coordinador de la Escuela de Capacitación y Fortalecimiento Misional de la Fiscalía Provincial del Guayas. No quiero dejar de mencionar en estas cortas palabras de bienvenida lo importante que ha sido la organización de este evento en conjunto, concretamente con la Dirección de Capacitación y Fortalecimiento de la Fiscalía General del Estado. Creo que esta es una muestra categórica de la necesidad que tenemos de unir esfuerzos entre la academia y las instituciones públicas, en este caso la Fiscalía General del Estado, para tratar, como decía, con absoluta responsabilidad académicamente, en este caso, un tema que merece nuestra atención y que también está siendo parte del debate nacional, y es concretamente la recuperación de activos en el Ecuador. Por lo tanto, es una muestra más de los fines que persigue nuestra escuela de posgrado en Derecho, esto es alcanzar un grado de vinculación con la sociedad y el sector público. Ponemos esta tarde y noche a disposición de todos este evento que lo hemos organizado en conjunto para tratar desde la realidad nacional y, por supuesto, también desde el contexto comparado, el tema relacionado a la recuperación de activos. No me queda más que darles la más cordial bienvenida a todos a nombre de la Universidad de Espíritu Santo, agradecerles a todos, a la Fiscalía General, por supuesto, por su apoyo y su contingente en llevar adelante este foro, y pedirles a todos que aprovechen al máximo la participación de dos panelistas de renombre que conocen y dominan este tema y son voz autorizada para tratarlo. Así que gracias a todos y nuevamente mi bienvenida. Les dejo inmediatamente con el profesor Santiago Ortega, profesor tiempo completo de nuestra Escuela de Posgrado en Derecho, quien moderará la mesa y explicará la metodología que tendremos. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Alarcón. Una vez más quiero darle la bienvenida a nuestros expositores, quienes participan en este foro sobre recuperación de activos en el Ecuador. Nos acompañan el día de hoy la doctora Beatriz Rodríguez y el doctor Andy Carrión Centeno, quienes nos ofrecerán dos ponencias relacionadas sobre el tema establecido en el foro de hoy día. Al finalizar sus dos ponencias, cada uno de los participantes podrán formular las preguntas respectivas a través de nuestro chat para hacérselos llegar a nuestros expositores. En primer lugar, responderá la doctora Beatriz Rodríguez, quien es directora de Estudios Penales de la Fiscalía General del Estado de la República del Ecuador, docente de la Universidad Central del Ecuador, docente de la Universidad Internacional del Ecuador e investigadora en el Instituto Ecuatoriano de Investigaciones Penales y Criminológicas del Ecuador. Doctora, sea usted bienvenido. Puede comenzar su ponencia cuando considere pertinente. Gracias. Muchísimas gracias por la palabra. Antes de iniciar, por supuesto, quiero primero agradecer a todos por estar presente, por darse un tiempo para la academia. De verdad es bastante importante estos temas que se tratan hoy, y sobre todo si podemos acortar las distancias y si podemos actualmente hacer muchos más debates a través
de la virtualidad. Muy buenas tardes con todos. Quiero hacer un agradecimiento especial a la Escuela de Posgrados de Derecho de la Universidad de Espíritu Santo por su amable invitación. Doctor Pablo Alarcón, muchísimas gracias por dar prioridad siempre a la academia en el país. Además, quiero agradecer a la Dirección de Capacitación y Fortalecimiento Misional de la Fiscalía General del Estado, Magíster Sebastián Arias, quien se preocupa por la continua especialización y formación de nuestros funcionarios. Para mí es un honor esta noche poder compartir el panel con un catedrático de tanta relevancia. En realidad me siento honrada de poder estar esta noche con el doctor Andrés Carrión, a quien le extiendo un cordial saludo. Este día vamos a tratar un tema bastante importante para el Ecuador, la figura jurídica del comiso en nuestra legislación. En realidad todos comprendemos, y empiezo así mi ponencia, hablándoles de un tema que tal vez es muy conocido para todos, pero las formas de delinquir actualmente se diversifican conforme a la evolución de las sociedades, a tal punto que nosotros ya no podemos hablar o centrar las discusiones en torno al derecho penal nuclear. Es necesario contar con normas y sanciones vanguardistas capaces de refrenar estos nuevos delitos. Si nosotros con anterioridad hablábamos de hurtos, hablábamos de asesinatos y hablábamos de violaciones, actualmente nos vemos afectados por tipos penales que se cometen en el seno de organizaciones criminales. A nivel transaccional, estas organizaciones actúan con el único fin o con el objetivo de tener cuantiosas ganancias económicas, a través, por supuesto, de la comisión de delitos. Es por esta razón que en las últimas décadas la estrategia o la lucha más idónea en contra de esta institucionalidad se basa al ataque de los beneficios a través de la figura jurídica del comiso o de comiso de bienes, como es en otras legislaciones. Esto con el único fin de retirar del mercado económico las ganancias ilícitas y atacar la fuente que financia el crimen organizado. En este contexto, el comiso, pues, ha tomado una relevancia mundial. Está consagrado actualmente en varios tratados internacionales, así como en la legislación interna de varios países, más de 130 para ser exactos, dejando a un lado el tratamiento tradicional y dotándole de características importantes que permite ser usado ahora, actualmente, como un instrumento de política criminal para enfrentar el crimen organizado. Todo esto en base al principio reconocido en todas las tradiciones jurídicas de que nadie puede enriquecerse por sus acciones ilícitas. Todos sabemos que en el caso de los países latinoamericanos, pese a que tenemos altos índices de crimen organizada, la figura del comiso se ha visto bastante relajada y limitada en cuanto a su alcance. Sin embargo, gracias a la tendencia anglosajona que ha irradiado a los tratados internacionales y a las normas internas de todos los países a nivel mundial, actualmente lo que tenemos es la incorporación de esta figura tanto en la parte penal como en la parte civil. En nuestro país tenemos una tipificación acorde a los estándares internacionales que tiene o ha traído significativas reformas en el año 2014 en el Código Orgánico Integral Penal y de los que les voy a hablar esta noche. Contrario de lo que se cree, el comiso no es una figura jurídica nueva o que se haya incorporado recientemente a nivel mundial. El comiso es una figura bastante vetusta, que tiene sus orígenes incluso en la confiscación. Esta aprehensión de bienes por parte del poder público a través de una decisión judicial, resultado de la comisión de actos o de delitos, se remonta incluso al derecho romano. Pese a que el comiso viene de esta derogada figura de la confiscación de bienes, tengo que explicar que se trata de dos figuras análogas, por lo que su diferenciación es importante para cuestiones de aplicación y el tema tan discutido de la constitucionalidad de la recuperación de activos. A nivel mundial, todos sabemos que las legislaciones prohíben la pena de la confiscación en sus cartas magnas. Dicha prohibición se establece como una consecuencia al derecho a la propiedad que poseen las personas, porque despojarle a un individuo de totalidad o de todo su patrimonio es desconocer el derecho de este titular, de esta titularidad, de poseer el bien, sin más limitaciones que las que la ley imponga. Las personas, en este sentido, tienen el derecho de conformar su patrimonio. En eso estamos claros, conforme a su voluntad, salvo que éste haya sido obtenido de forma ilegal, por lo que el legislador incorpora en todas las constituciones y acepta
la figura legal del comiso lo incorpora de forma expresa una pena de carácter real que es aceptada a nivel constitucional y regulada en la norma sustantiva, ya que al encontrarse la propiedad en estado de ilegalidad, ya no podríamos hablar de que tenga el derecho o de que pueda estar ayudado o salvaguardado a través de la inviolabilidad de la norma suprema. Es así que tenemos que el comiso viene de esta confiscación, pero es completamente distinta. La confiscación es una sanción general que va a todo el patrimonio del procesado, del condenado. Por tanto, su aplicación está expresamente prohibida a nivel constitucional por ser considerada una pena cruel e inhumana desde tiempos inmemorables. Sin embargo, es distinto el caso del comiso. ¿Por qué? Porque el comiso solo produce efectos sobre bienes determinados, por ejemplo, de los instrumentos o los efectos del delito. Pese a que en el derecho comparado e incluso en nuestra legislación se ha extendido, no podemos hablar de que va a todo el peculio, sino que solo va o afecta a determinados bienes. Es decir, no busca dejarle desprovisto a la persona. Lo que busca es retirar del mercado todos aquellos bienes que se han contaminado con el delito y que por lo tanto son ilícitos. Pese a que el comiso fue una figura análoga a la confiscación y su tipificación está autorizada en las cartas magnas, el comiso es una institución o ha sido por varios años relegada, a la que se le daba una escasa importancia en la dogmática y una ínfima aplicación procesal. Eso pasó mucho en nuestro país y en la legislación. Es por eso que no se hablaba mucho de este tema. Sin embargo, el comiso tiene una reanimación importante. En la actualidad comienza a tomar relevancia al punto de que ahora es considerada una herramienta de enorme eficacia en contra, en principio, de la criminalidad organizada, por lo que evoluciona de su tratamiento tradicional y alcanza una expansión sin precedentes en todo el mundo, activándose en las legislaciones internas de todos los estados. El fin de la utilización de esta figura jurídica, en principio, es contener la expansión abrupta del crimen organizado, fenómeno relevante que aqueja a la sociedad actual. Esta macrocriminalidad, en sus inicios, era considerado un problema interno de cada país, es decir, se originaba y se desarrollaba en el seno, como por ejemplo la mafia siciliana en Italia, los cárteles de Colombia en Colombia o la mafia yakuza en Japón. Sin embargo, los cambios y procesos sociales contemporáneos han contribuido para que se esparza abruptamente y desproporcionadamente estas prácticas, por lo que su accionar actualmente va más allá de las fronteras de la nacionalidad en cuyo seno surgen. Adicionalmente, en el espacio mundial se ven insertas estas actividades para aprovecharse de las condiciones que ofrece esta nueva dinámica, en donde los bienes ilícitos conviven o coexisten con los bienes ilícitos, y cada vez es más alta la demanda de los bienes ilícitos. Actualmente se han producido también cambios significativos en estas organizaciones criminales. Estas organizaciones funcionan actualmente o han construido su funcionar a semejanza de las empresas que funcionan de forma lícita. Es decir, trabajan según criterios económicos, división de trabajo, planificación de actividades y obtención de beneficios. En otras palabras, se trata de una empresa en donde el delincuente es el empresario. Esta característica esencial es el tipo de estas actividades es lucrar indebidamente, obtener cuantiosas ganancias económicas. Es por esto que esto va a afectar o va a tener un efecto pernicioso, por supuesto, no solo a nivel estatal y económico, sino que va a generar otra gama de problemas, como la desestabilización de las instituciones de gobierno, la erosión de la economía, la penetración en el sistema económico por el alto índice de las ganancias y además el aumento del gasto público destinado a perseguir estos delitos. Es en este sentido que para establecer una sanción que propenda a recuperar los activos procedentes de este tipo de actividades, debe ir de acuerdo primero al catálogo de consecuencias jurídicas contenido en la legislación penal, como las sanciones de carácter real o patrimonial. No obstante, dichas consecuencias han tenido una aplicación ínfima. No se ha dado o no se ha puesto un interés en el desarrollo de las sanciones pecuniarias,
se le ha dado mucha más importancia a las sanciones de carácter personal, es decir, a la privación de la libertad. La privación de la libertad de los integrantes de estas organizaciones no es la forma más idónea de contrarrestar eficazmente este tipo de criminalidad, puesto que una de las principales características es que si son aprendidos, son rápidamente reemplazados los miembros por otros miembros de esta organización. Cuando son capturados, los reemplazan rápidamente, lo que genera un déficit o una pérdida temporal, por lo que siguen ganando cuantiosas ganancias económicas y continúan ejerciendo sus funciones con normalidad por la fungibilidad de sus integrantes. De este modo, la cárcel se convierte en una sanción insuficiente en estos casos, lo que obliga a los estados a buscar alternativas para atacar a esos beneficios económicos. Estas alternativas son, por supuesto, la multa y el comiso. Es así que el país pionero en tomar esta lucha en contra del crimen organizado y las drogas es Estados Unidos de Norteamérica. Muchas veces la mayoría de la legislación o lo que tenemos, el Código Orgánico Integral Penal, se basa en las normas de España. Tenemos la copia de un código español, es decir, tipos penales que ni siquiera existen en nuestro país son incorporados acá. Sin embargo, el comiso viene de otro lugar, viene desde Estados Unidos. Este es el país pionero en retomar el decomiso de bienes como esta política o esta lucha en contra de la criminalidad organizada y sirve de inspiración para que los tratados internacionales pidan a los estados que también formen parte de estas leyes y que tal vez les incorporen también en sus normativas. Cabe recalcar que no en todas las normativas está regulada de la misma forma y se lo tipifica análogamente, pero tiene el mismo fin. En Estados Unidos de Norteamérica, el comiso es una arma principal que se lo utilizó desde los años 80 y esta actualmente tiene solo 140 normas relativas al comiso a nivel federal, para poder retirar ya no solo del crimen organizado, sino de todos los delitos que se puedan cometer. Y lo hace a través de 3 vías, 2 de ellas muy importantes y que después se van a insertar en nuestro sistema del Código Orgánico Integral Penal, la vía penal y la vía civil, para perseguir y retirar estos bienes ilícitos del sistema económico. Estas alternativas, por supuesto, se diferencian en su forma sustancial y procedimental porque son de distinta naturaleza. En sede penal, el comiso actúa, se requiere la pena del condenado, respetar el estándar probatorio y todas las garantías del proceso para ubicar los bienes del autor. Por otro lado, si existe la imposibilidad de poder decomisar los bienes, se activa la vía civil, en donde en estos casos los requisitos del comiso son más asequibles, baja el estándar probatorio y el juicio gira in rem, en contra de la cosa. Estos 2 sistemas no se excluyen, sino que van por la misma vía. Se pueden utilizar colateralmente. Y es lo que después vamos a ver nosotros que está inserto en nuestro código. A partir de los avances en la legislación anglosajona, las instancias internacionales han desarrollado un sinnúmero de instrumentos relativos al decomiso, empezando por los de drogas, después para hablar también de la delincuencia organizada y finalmente actualmente para decomisar acerca de la macrocriminalidad que es la corrupción. Y también se ha pedido, hace una constante insistencia a los tratados internacionales para que los estados adopten medidas dentro de sus legislaciones internas sobre el comiso. Es así que a partir de dichas regulaciones, la recuperación de activos provenientes de ilícitos se incorpora de diferentes modos en las legislaciones internacionales. De forma penal, con sus diferentes modalidades, como por ejemplo Bolivia o nosotros, Ecuador, o de forma civil con la llamada ley de extinción de dominio en los casos como por ejemplo Colombia. Cabe recalcar que pese a las diferencias nuevamente atienden al mismo fin. En el caso de la legislación ecuatoriana, se tipifica en el Código Penal, no con el advenimiento del Código Orgánico Integral Penal como creen la mayoría de los abogados, se incorpora con el Código Penal de 1938 como una pena pecuniaria destinada a retirar de la sociedad únicamente los instrumentos y los efectos del delito, como ha estado en la mayoría de países latinoamericanos. Pese a que su tipificación ya lleva varias décadas en nuestra legislación, el comiso tiene una escasa aplicación en las sentencias ecuatorianas. Sin embargo,
es con el advenimiento del Código Orgánico Integral Penal y su entrada en vigencia en el 2014 que se incorporan elementos importantes en la figura jurídica del comiso. Es decir, se hacen algunas renovaciones, ya que su aplicación ya no se limita únicamente a los instrumentos y efectos del delito, sino que ya se estructura de acuerdo a los requerimientos internacionales, ampliando todas sus modalidades para poder decomisar un activo producto de actividades ilícitas. Es decir, actualmente nosotros contamos con una pena vanguardista y destinada a privar de la libertad a las personas destinadas a privar el bien al titular por el cometimiento de un delito. En la legislación ecuatoriana, el comiso se va por una acción contra de la persona. Es en contra de la persona y no in rem, en contra de la cosa. Es decir, lo que se necesita es un cargo penal en contra de la persona. Ustedes van a ver en el artículo 69.2 que consta dentro de las penas restrictivas de los derechos de propiedad. Es decir, es admitida como una pena accesoria inherente a la principal, cuya finalidad es agravar la intensidad del castigo. Debe existir, por lo tanto, la privación de la libertad del autor para que sea aplicada, porque esta no es una pena autónoma, sino secundaria. Es decir, es impuesto como parte de la sentencia en un caso penal. Se tiene que establecer, por ende, la actividad criminal, la culpabilidad del procesado, más allá de toda duda razonable, estándar probatorio utilizado en materia penal. Y se requiere que el delito sea cometido con dolo. El Código Orgánico Integral Penal especifica expresamente que no hay comiso en delitos culposos, lo que sí sucede en España. Es a partir de esta definición del comiso que nuestro Código establece una serie de regulaciones, es decir, una serie de numerales en donde en la doctrina son conocidos como modalidades del comiso. Y estas modalidades son en función a los elementos en los que recae y son los que analizaremos a continuación. Primero tenemos 4 tipos de modalidades. Primero, el comiso de instrumentos. El comiso de instrumentos o instrumenta celeris, como se lo llama en la doctrina, se refiere a los medios con los que se ejecutó el delito. Es decir, son aquellos medios que se emplearon o que tienen relación con las acciones a las que son objetivamente imputables de la realización del delito, como por ejemplo un arma de fuego, ¿sí? Es preciso tomar en cuenta que este numeral A del Código Orgánico Integral Penal también establece que no solo se refiere a aquellos instrumentos con los que se ejecuta el delito, sino también con aquellos con los que se prepara el delito. Es decir, es factible el comiso en los delitos consumados y también en grado de tentativa. La fundamentación de este tipo de comiso radica en la peligrosidad objetiva de la cosa o del bien, ya que existe la probabilidad que la persona vuelva a delinquir con dichos objetos. Es por eso que es retirado. Este es el primer tipo de comiso que tenemos en Ecuador y que está desde 1938. El segundo es ampliado, es decir, el comiso de productos o efectos, el effecta celeris o producta celeris, como se le conoce en la doctrina, ya estaba en 1938, pero sin sus transformaciones que veremos ahora. ¿Qué es lo que nos dice el comiso de productos? El término productos o producta celeris se refiere a los objetos que provienen de la infracción penal, como por ejemplo los billetes falsificados o la producción de cocaína. Es decir, se trata únicamente de aquellas cosas que tienen su origen en el delito, que no existían antes del mismo, los billetes o la cocaína. Hasta ahí existía el comiso hasta 1938. Y desde aquí vienen algunas transformaciones. Por ejemplo, en este mismo numeral que ustedes podrán encontrar en el número 69.2 del Código Orgánico Integral Penal, también especifica que son decomisables estos productos en los que se transforman los bienes de la infracción penal. Como por ejemplo, el narcotraficante que vende un bloque de cocaína, se le puede retirar ese dinero. Vende lo que se transformó este ilícito, este producto del ilícito. Así como también, nos dice el código, se puede decomisar el producto del delito que se mezcle con otros bienes adquiridos de fuentes lícitas. Este es el típico caso de lavado de activos, en el que los bienes de origen ilegal se los quiere hacer pasar por legales.
En dichos casos, el legislador ha previsto la posibilidad de retirar del mercado dichos efectos del delito hasta el valor estimado del producto entremezclado. El fundamento de este tipo de comiso es a la peligrosidad del bien y a la probabilidad de que con esta transformación del delito hay una gran probabilidad de que el autor vuelva a delinquir. Este es el tercer tipo de comiso, el segundo tipo de comiso. El tercer tipo de comiso es el comiso de ganancias. Y este puede confundirse un poco con el anterior. Esta es una novedad en nuestro código actual y tiene una relación conceptual muy estrecha con el comiso de los efectos, con el anterior. Sin embargo, son dos modalidades diferentes. Y cuál su disimilitud radica en que cuando hablamos de beneficios derivados de la infracción, se refiere a un efecto mediato e indirecto. Un ejemplo de esto. La comisión de un delito nos da un rédito de $1000 y el autor pone en la cuenta para que produzca intereses. Al cabo de 5 meses retira el dinero y obtiene una ganancia de $5000. Ese dinero también se puede retirar. Es diferente al de los efectos del delito, que en este caso son inmediatos directos como la venta del bloque de cocaína. Las ganancias del delito pueden manifestarse de dos tipos o de dos formas. En primer lugar, puede derivarse obligatoriamente de la realización del tipo. Es decir, son las ganancias generadas por el cumplimiento de la descripción de la conducta descrita en la norma. Por ejemplo, los beneficios económicos que se derivan de la explotación de la prostitución de una persona. Eso, evidentemente, puedo retirar. Y en segundo lugar, que no está contemplado en Ecuador y que sí pasa en otras legislaciones, se trata de las ganancias que aparecen después de la consumación del delito, pero que se obtiene con un elemento distinto al dolo. Por ejemplo, un caso de secuestro, el delincuente se queda con las joyas de la secuestrada. En nuestro caso, en la legislación no podemos retirar, pero en otras legislaciones como España sí. Estos son los tres primeros. Y el último, finalizando con el último modelo de comiso que tenemos en Ecuador, es el comiso de valor equivalente o el comiso impropio. En caso de una sentencia condenatoria dentro de procesos penales por lavado de activos, terrorismo y los delitos relacionados a sustancias catalogadas o sujetas a fiscalización, nuestro código establece que en caso, solo en estos delitos, que en caso de no ser posible el comiso de bienes, se acordará el mismo por un valor equivalente a otros bienes que pertenezcan al responsable del hecho. Es decir, en el caso en que hay impedimento para decomisar los instrumentos, los efectos o las ganancias del delito, el juez la facultad de confiscar bienes del condenado que posean el mismo valor. El comiso de valor equivalente lo que pretende sortear son aquellos casos que se limitan o que están limitados del comiso cuando, por ejemplo, pasan a un tercero no decomisable de buena fe, le venden el auto robado, o cuando las ganancias se hayan consumado u ocultado por ser bienes muebles. En estos casos se ha provisto pagar con los bienes lícitos del autor del delito. El cálculo, no nos especifica el código, pero nos dice la doctrina, el cálculo lo que se tiene que hacer es un inventario sobre los bienes sobre los que originalmente recae el delito en el momento en los que se cometió el ilícito y posteriormente se paga con los bienes del condenado. Es hasta aquí que nosotros tenemos tipificado o teníamos hasta diciembre del 2019 en donde entra una reforma importante en el Ecuador. En el Ecuador en 2019 se presentaron 3 reformas a la figura jurídica del comiso, 2 de las cuales se mantuvieron. La primera, se adiciona un numeral, como lo vemos en el código, porque cuando ustedes lo vean van a ver que solo está con numerales, pero, es decir, se incluye una modalidad de comiso. Esta modalidad extiende al comiso de bienes de testaferros, es decir, aquellos que sabiendo de la ilicitud del bien permiten que pongan a su nombre los bienes para que sea imposible el decomiso. En todo caso, Ecuador actualmente cuenta con estas 5 modalidades de comiso. Además, lo que se amplió en esta reforma es que el comiso equivalente, que anteriormente solo se permitía para los 3 delitos que especifiqué, terrorismo, lavado de activos y sustancias sujetas a fiscalización, actualmente con la reforma del 2019 se amplían los delitos en contra de la administración pública. Ahora se puede, lado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, testaferrismo, y vamos allá, trata de inmigrantes, trata de personas y delincuencia organizada. Es así que el comiso de valor equivalente podrá ser retirado
en todos estos delitos, se amplía. Eso es lo que tenemos actualmente en Ecuador. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que no tenemos? Lo que nosotros no tenemos y que también fue presentado como una reforma y que no pasó es el comiso sin condena. En Ecuador no se puede hacer frente a los casos en los que el dueño de la propiedad no esté disponible para el proceso penal, porque se murió, porque se huyó o porque goza de inmunidad de proceso. Permitir a una persona que puede evitar este proceso con el fin de retener sus activos adquiridos de forma ilegal o traspasar sus activos a sus herederos en caso de muerte, como en el caso Fujimori en Perú, constituye un enorme incentivo para cualquier criminal. Es por eso que el comiso sin condena se planteó. Sin embargo, fue vetado por el presidente de la República y también fue considerado inconstitucional. Y en este momento quiero hacer una breve reflexión. Pese a las grandes expectativas que para muchos significaba aprobar este tipo de comiso, es importante mencionar que el comiso sin condena, como su nombre lo indica, no necesita sentencia condenatoria para su aplicación. Es decir, solo se debe constatar que el acto sea típico y antijurídico y se prescinde de la culpabilidad del autor. Es importante recalcar, señoras y señores, que si aprobamos este cambio, es necesaria una reforma no solo del articulado como se pretendía con ese cambio, sino cambiar desde la naturaleza de la figura jurídica. Es decir, ya no se trataría de una pena, hablaríamos de un híbrido. Hablaríamos de una pena y una medida de seguridad como lo utilizan en España. Es por ello que la instauración de esta figura o de esta modalidad requeriría un estudio mucho más profundo y no una simple adición del articulado. Entonces, esto es lo que tenemos y lo que no tenemos en Ecuador. Y hablando de recuperación de activos de manera general y para ya cerrar, lo que sí tenemos actualmente, y al no ser considerado en el país el comiso sin condena, actualmente lo que está haciendo es, se está discutiendo en el legislativo la ley de extinción de dominio, la misma que actualmente está en segundo debate. Lo que sí hay que explicar es que esta norma es una consecuencia jurídica patrimonial, a través sí de una sentencia judicial de bienes, pero esta va in rem, en contra de la cosa. Por eso expliqué el tema de Estados Unidos como tiene sede penal y sede civil. Entonces, va en contra de la cosa independientemente de quién los posea, independientemente de la acción penal y de toda declaratoria de responsabilidad. Lo único que se tiene que demostrar es el nexo entre el bien y la actividad ilícita, prescindiendo de la responsabilidad del autor con base, evidentemente, con un estándar mucho más bajo, que es el balance de probabilidades porque es vía civil. Entonces, cuando existiría la imposibilidad de pasar esta norma, que todos deben tener por lo menos una luz de lo que significa, si es que pasa esta norma de ley de extinción de dominio, si es que es imposible el comiso de bienes a través de la figura jurídica del comiso, lo que se haría es instaurar la vía civil para retirar estos activos. Hay que tener muchísimo cuidado con el debido proceso y ver cómo se va a plantear esta norma. Esto es lo que tenemos y lo que no tenemos en Ecuador. Ahora, la recomendación, ya que estamos discutiendo mucho la ley de extinción de dominio y que ya parece que es un hecho en nuestro país, la recomendación es, lo primero, si tenemos el comiso y la ley de extinción de dominio, debe primar la utilización del comiso. Y solo cuando no sea posible podremos aplicar la ley de extinción de dominio. Lo importante también es dejar en ustedes, para cerrar en estas conclusiones, es que como fiscales, sobre todo, que también me están escuchando, dejemos atrás y como penalistas el viejo paradigma de que con la cárcel se solucionan los problemas. Hay que dar una solución real a este tipo de problemas, a estas macrocriminalidades, y la cárcel ya no es suficiente. Actualmente necesitamos otras penas. Y también debemos estar siempre vigilantes y expectantes a las garantías del debido proceso para acceder de una forma adecuada. Y entender también que esto no es para perseguir a nadie, esto es para solucionar un problema latente y creciente en nuestro país, la criminalidad organizada y actualmente la corrupción. Esto es todo de mi exposición. Muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos a la doctora Beatriz Rodríguez, quien nos presentó su ponencia titulada Figura jurídica del comiso y su regulación en el Ecuador. Bien, a continuación seguirá su exposición el doctor Andy Carrión Centeno, quien es doctor en Derecho por la Universidad de Bonn, Alemania,
magíster en Derecho Alemán por la misma universidad, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el Perú y especialista en cumplimiento normativo en Derecho Penal por la Universidad Castilla-La Mancha en España. Es especialista en Compliance por la Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR España. Es becario de las fundaciones DAT, Servicio Alemán de Intercambio Alemán, y de la Friedrich Ebert Stiftung, así como también es profesor del Seminario de Derecho Penal en el doctorado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesor principal de la Academia de la Magistratura del Perú, autor del libro Criminal Compliance de la Ley de Estados Unidos de Prácticas Corruptas en el Extranjero, el riesgo de las empresas de acción internacional y la trascendencia en los programas de cumplimiento, así como autor de diversos artículos a nivel internacional. El doctor Carreón Centeno presentará su ponencia titulada Extinción de dominio en la legislación peruana. El doctor puede comenzar cuando lo considere pertinente. Muy buenas noches, tanto aquí en Perú como en Ecuador. La virtualidad ha permitido de alguna manera que estemos ya más interconectados, no importa dónde nos encontremos. Y en primer lugar quisiera agradecer a los organizadores de este evento, a la universidad que tuvo a bien de extenderme la invitación, así como a la Fiscalía General de Ecuador, a todos los que están ahora mismo presentes, dándose cita en esta breve conferencia, y también a la doctora Beatriz por su exposición. No hubiera sido yo tan minucioso, así es que voy a tratar en realidad en mi conferencia simplemente de engarzar algunas ideas que tengo sobre la experiencia peruana, con toda ya la base y los fundamentos que ella ha expuesto sobre esta figura tan, en realidad, actual, puesto que no tiene tampoco mucho tiempo de vida, tampoco en el Perú, y que voy a dar quizás planteamientos, unos problemas en realidad antes que a soluciones. Como muy bien nos ha expuesto, no sé si ahora podríamos ayudarme para pasar las diapositivas, por favor, que presente. Valeria, no sé si es que por favor me ayudas aquí para poder transmitir. Sí, yo las estoy proyectando. Perfecto. Sí, doctora, ahí se encuentra. Bueno, muchísimas gracias. En realidad, esta es una figura también de relativa novedad en nuestro país. Entiendo de que aquí pues ha habido un tratamiento internacional en realidad muy fructuoso que ha conllevado a que nosotros también podamos incluirlo dentro de nuestro ordenamiento jurídico nacional. Aquí simplemente existen unos tratados, convenciones que han proactivamente coadyuvado a la implementación de esta norma, tal como la autora Beatriz también lo ha dicho muy minuciosamente. Tenemos algunas convenciones como la de Viena, Estrasburgo, Palermo y otras. Una ley importantísima, sin embargo, creo yo que es la ley 3 de Colombia, que se ha dado el año 2002, que es una ley desde el punto de vista muy completa y que también muchas de estas se han dado en realidad a petición o a influencia de organismos, sobre todo provenientes de Estados Unidos de América, de lavado de activos. Si es que nos ponemos a analizar el delito de lavado de activos, en similitud con la finalidad que busca esta ley, como se llaman decomiso o aquí en el extinción de dominio, en realidad es por los bienes que se obtienen a raíz de actividades criminales. Y esto tiene su razón pues histórica en realidad, sobre todo en Estados Unidos, antes de la tradición europeo continental, porque nuestra tradición europea continental, de la que muchos países en realidad en Latinoamérica hemos adoptado, en realidad se basa más que nada en la lesión de un bien jurídico que amerite una protección penal. Entonces, es por ese motivo, incluso dentro de la dogmática penal, ha encontrado mucha reticencia dentro de algunos países de tradición europeo continental la incorporación de esta de lavado de activos. Imagínense ustedes cómo y qué dificultades se han con esta figura aún más draconiana como es la de la extinción del dominio, porque incluso de acuerdo a los principios que ya se han dicho evidentemente, no importa que haya una sentencia condenatoria por el delito que se haya cometido, ¿verdad? Eso no enerva de ninguna manera que también en determinados supuestos
pueda decomisar o, dicho, digamos, de acuerdo a los términos que explicita la ley peruana, extinguir este bien en favor del Estado. Entonces, encontramos muchas diferencias entre la forma en la que se ha estructurado esta norma en nuestro país, la forma en la que se está estructurando en Ecuador, tal como lo acaba de exponer brillantemente la doctora Beatriz, y cómo en algunas otras legislaciones también se está llevando adelante la ley de extinción de dominio. En el ámbito nacional, al menos en lo que se refiere al Perú, tenemos un decreto legislativo 992 y su reglamento que la desarrolló, también otra ley, pero la más importante quizás como precedente, que es el decreto legislativo 1104 y su reglamento, y que está desde el año 2012. Entonces, tampoco es que tengamos una tradición muy extensa respecto a la aplicación de esta figura, pero yo creo que sí tenemos al menos algunos casos concretos en los cuales se ha aplicado esto, pero muy limitadamente. Imagínense ustedes que solo al año 2017, y a pesar ya de la extinción del dominio, solamente teníamos 3 casos en el Perú. Es una ley muy famosa, es una ley muy extensa, muy bien delimitada, pero al mismo de su aplicación se encuentra no solamente el aplicador del derecho, sino también los jueces y algunos otros que interactúan con el sistema judicial en reales problemas de aplicación y de interpretación de la propia ley. Es más, para no ir muy lejos, dentro de las estadísticas propias discriminatorias que se han emitido en el Perú, en otras vemos porcentaje de personas condenadas por el delito de lavado de activos es muy ínfimo en comparación a otros delitos. Entonces, podemos tenerla mejor, pero sin embargo, si es que no estamos adecuados a una real consecuencia aplicativa, pues es muy complicado también de que llegue a lo que busca la ley, que es tener mucho más que se condenen en caso de lavado de activos y también que se expropien, o bienes que se expropien a raíz de la emisión de nuestra ley. Entonces, ya pueden darse una idea de cómo al año 2017 solo teníamos 3 casos en las que se había aplicado la ley llamada entonces de pérdida de dominio, y al día de hoy, con el decreto legislativo 1373 y su reglamento, tenemos aún algunos casos ya que han sido materia de pronunciamiento por la Corte Suprema, pero cuyos alcances interpretativos siempre son problemáticos. Es más, en la figura del dolo, por ejemplo, hay algunas interpretaciones en las que se decantan por la idea de que aquí sí podría concebirse el dolo eventual, no necesariamente el dolo directo, sino eventual, a fin de poder aplicar esta ley de extinción del dominio respecto al delito que se está persiguiendo o a los productos del delito que se está persiguiendo. Entonces, yo creo que aquí existen algunos problemas interpretativos que han llevado a la limitación del, en este caso, juez a aplicar, juez especializado en extinción del dominio, a aplicar esta determinada norma. Y luego nos encontramos frente a una figura jurídica, voy a tratar de no repetir lo que ha dicho la doctora Beatriz, a una figura específica que también ya es protagonista dentro del derecho penal, que es la propia persona jurídica. Al menos como está estructurada las legislaciones internacionales, hay muchos países que ya han insertado el delito de corrupción, por ejemplo, o el delito de lavado de activos respecto a una persona jurídica. Es decir, ya no es únicamente la persona natural la que puede cometer el ilícito. En algunas legislaciones ya también la persona jurídica puede cometer, imagínense ustedes, el delito de lavado de activos. Al menos en el Perú, el catálogo de delitos previos por los cuales puede responder la persona jurídica es un catálogo cerrado. ¿Okay? Son determinados delitos como el de corrupción, por ejemplo, el cohecho activo, el delito de tráfico de influencias y también el delito de lavado de activos. Entonces ya tenemos a un nuevo actor dentro del derecho penal en cuyas, digamos, bases están siempre criticadas, porque si nosotros hemos tomado siempre el derecho alemán como base del desarrollo de nuestra dogmática penal, pues tenemos que caer en cuenta de que es muy complicado estructurar toda la dogmática penal e incluso en este caso
toda la regulación de la extinción de a una propia jurídica, porque siempre está orientado a la acción de un sujeto individualmente considerado, o como diría Jacobs, a un sujeto autoconsciente, ¿verdad? Entonces ya tenemos un nuevo actor, en este caso la propia persona jurídica, que puede también cometer, como les comenté, el delito de lavado de activos o el delito de corrupción. Y la pregunta sería, ¿puede también aplicarse la ley de extinción del dominio, al menos como lo calificamos en el Perú, de acuerdo a esos cánones, también a la persona jurídica? Es decir, no necesariamente sería ya la persona natural a quien se le pueda expropiar estos bienes, sino ya la persona jurídica, porque es que puede cometer este tipo de delitos. Entonces nosotros, al menos en nuestra legislación, ya nos vemos enfrentados a ese tipo de interpretaciones, porque la persona jurídica es un nuevo actor dentro del derecho penal. No solamente el Perú, existen muchas otras regulaciones, la chilena, por ejemplo, o la española, que insertó este tipo de delitos en el año 2010, pero que por problemas interpretativos, recién después de la reforma del año 2015 pudo alcanzarse algunos pronunciamientos judiciales y la persecución efectiva de este delito, y también otras legislaciones, no solamente a nivel de Sudamérica, sino también en Europa, que progresivamente han ido insertando este tipo de legislación. Tal es así que incluso en Alemania, hace poco, específicamente hace algunos meses, han estado discutiendo ya si es que es posible la inserción de este tipo de responsabilidad penal de la persona jurídica en su propia legislación. Entonces, es una progresión indefectible en la que todos estamos asistiendo y que definitivamente temas como estos, por ejemplo, como el de la extinción del dominio, van a ser sujetos de una discusión que va a alcanzar interpretativos que adecuarlo a la ley, en este caso, al menos como se califica en el Perú, de extinción del dominio. Así es que podemos tener este tipo de discusiones y sobre todo los actos preparatorios, como de conceptualizar la extinción del dominio a nuestra legislación se refiere. Pero no es que nuestra legislación sea pionera en el establecimiento de algunos ribetes normativos. Tal como hace un momento se acaba de mostrar, eso es internacional. Que en algunas circunstancias, tal como es tradición ya en muchos países, damos necesariamente darles el filtro necesario de nuestra realidad nacional, ¿verdad? Así es que los principios, criterios para este tipo de extinción de dominio están, como usted puede apreciar, hay especialidad, por ejemplo, en el sentido de que ilícitos, por ejemplo, el comprar un bien, si es que han nacido ya desde el delito, pues simplemente pueden hacer nulidad. Eso es como lo conceptualiza al menos nuestro ordenamiento jurídico. La carga de la prueba, naturalmente, y aquí quiero decir algo importante, ¿no? No por el hecho, y en este caso suceden también no solamente de extinción del dominio de activos, que no solamente debe de, en estos supuestos, redefinirse la carga de la prueba en el sentido de imputada o, ya se acabó de mencionar, la persona jurídica imputada, quien debe de demostrar la licitud de los bienes que ha habido en un determinado contexto. Esto es algo muy discutido, al menos en la discusión precedente en los delitos de lavado de activos, ha recurrido a una tesis de la dinamicidad de la carga de la prueba, ¿verdad? Y muchos fiscales, no solamente en el Perú, sino también, por ejemplo, todos los vinculados a este gran caso de Odebrecht, han recurrido a la interpretación de la carga dinámica de la prueba, es decir, quien esté en mejor posición de demostrar un determinado suceso es quien debe de tener la obligación de realizarlo. Yo creo que independientemente de la finalidad altruista que debe de tener este tipo de normas, no debemos de abandonar principios básicos del derecho penal. Por ejemplo, de que es la fiscalía en este caso quien debe de tener la carga de la prueba. Yo no debo de demostrar que soy inocente, ¿verdad? Yo debo de demostrar en realidad que las imputaciones que realiza la fiscalía no tienen sustento. Pero es la fiscalía definitivamente, y en nuestro ordenamiento jurídico por la especialidad tenemos también a fiscales especializados en extinción del dominio, de que al menos existen visos de ilicitud dentro del bien investigado.
Así es que eso es algo importante que no debemos de perder de vista, porque no debemos de funcionalizar demasiado el derecho a tal punto que una simple sospecha suficiente base para emitir no solamente una sentencia condenatoria cuando nos encontramos frente a un delito, por ejemplo, de lavado de activos, o cuando se extinga el dominio de un bien, por ejemplo, cuando nos encontramos en el ámbito de las normas de del dominio. Entonces, no hay que relativizar principios solamente por el fin de perseguir el delito, ¿verdad? Lo que tendríamos que hacer en este caso es quizás sofisticar, modernizar el ejecutor, pero de ninguna manera en desmedro de principios básicos que nos ha dado muchísimos años desarrollarlos e implementarlos no solamente en nuestra legislación, sino también en la jurisprudencia y en los principios básicos que contiene nuestra Constitución, ¿no? Otro de los principios básicos es el de la publicidad, es idéntico al principio que puede informar todo proceso penal en este caso, y sobre todo el de autonomía. Autonomía en el sentido de que no solamente la autonomía procesal en el sentido de que es un juez especializado, distinto al juez ordinario, o que la persecución va a estar delegada también a una fiscalía especializada, sino la autonomía en el sentido de que para resolver un caso de extinción de dominio no necesariamente tiene que estar supeditado a un proceso distinto. Sin embargo, yo creo que aquí debemos de tomar un poco con pinzas lo que se debe entender por autonomía, porque definitivamente, y eso es un problema que ha sucedido también aquí en el Perú, en el sentido del que al menos uno debe de tener indicios de que este bien, que va a ser extinguido o expropiado por el propio Estado, debe de tener cierta carga de ilicitud. El problema es de que cuando tenemos una sentencia, imagínense ustedes, absolutoria, en la que están siendo investigados personas, imagínense ustedes, que se ha demostrado o que ha habido indicios iniciales para la investigación de que habrían cometido un acto corrupto y que producto de ese acto corrupto compraron bienes que en realidad son ilícitos, pues la pregunta sería, ¿qué sucede si es que en realidad se emite una sentencia absolutoria y que luego estos bienes van a ser productos de la extinción de dominio? Entonces, aquí nos encontramos ya en una dicotomía interesante, enfrentada, entre saber si es que esta sentencia judicial respecto al delito previo, por ejemplo, es declarado inexistente o si es que en realidad ha habido una absolución a raíz de la no identificación adecuada de quienes han participado en este delito. Hay muchas formas, o por ejemplo, no necesariamente que ha habido una sentencia condenatoria previa, sino que el caso ha fenecido por su propia prescripción, por ejemplo. Aunque yo creo que en los casos de prescripción está mucho más claro que los casos de extinción de dominio no necesariamente están vinculados a que el delito haya prescrito, ¿no? Yo creo que ahí sí la autonomía debe de entenderse a plenitud. Sin embargo, existen otros supuestos que todavía son un poco problemáticos de resolver, como las diversas variantes de los motivos del por qué un determinado juez o una determinada sala o incluso la Corte Suprema declara inocente a unas determinadas personas y que luego estas personas o los productos que fueron materia precisamente de investigación luego sean o sufran la consecuencia de la extinción de dominio. Estos yo creo que son problemas que van a tener necesariamente que solucionarse en lo forense, porque aquí sí no creo que exista, al menos desde la experiencia peruana, algunos criterios que necesariamente tengan que aplicarse a raíz, como repito, específicamente de la emisión de una sentencia absolutoria, aunque ya tenemos un pronunciamiento en el Perú de la Corte Suprema que ha deslindado la materia, al menos la discusión, en el sentido de que una sentencia absolutoria de ninguna manera puede vincularse a que no se siga un proceso de extinción del dominio o que a pesar de la emisión de una sentencia absolutoria, pues en este caso también tranquilamente puede generarse el efecto inverso, que es la extinción propia del dominio de un determinado bien. Así es que, al menos en cuanto a lo que la Corte Suprema refiere, no ha habido problemas aquí interpretativos, pero yo creo que esto sí se va a presentar más aún adelante. Lo que quisiera, más allá de los presupuestos de la procedencia de la extinción del dominio, que yo creo que ya ha quedado un poco claro con la explicación precedente, es remitirme específicamente, que quizás sea de interés de quienes ahora están participando en esta sesión, de cómo en el Perú al menos se ha resuelto los casos de extinción del dominio y sobre todo
de qué nos dice la Corte Suprema respecto a estos supuestos, puesto que de alguna manera el ámbito comparativo nos va a dar ideas mucho más claras de cómo debe de interpretarse esto, quizás en tanto se tengan leyes similares como la ecuatoriana y la peruana. Uno de los aspectos básicos que se emitieron dentro de este pronunciamiento jurisprudencial de la Corte Suprema en el Perú, cuyo nombre ahí pueden apreciar en la diapositiva que se está presentando ahora, es de que el proceso de pérdida de dominio es totalmente autónomo. O sea, no solamente está esto graficado en la ley, sino que ya existe un desarrollo jurisprudencial para poder asumir ya no solamente como un criterio legal, sino como un criterio jurisprudencial acerca de la autonomía del proceso de pérdida de dominio, ¿no? Y aquí, en realidad, manifiesta pues de que en una de las variantes de la autonomía, que esta se debe de tramitar en un proceso especial, ¿no? Y que en realidad es independiente de los otros procesos, como les acabo de mencionar hace un momento. Puede haber un proceso por lavado de activos, por ejemplo, o por corrupción, y que independientemente de ello, pues el proceso de extinción de dominio sigue su propio curso sin que uno determine al otro o sin que la decisión de una necesariamente sea vinculante para la otra, ¿no? Eso es en lo que se refiere a la autonomía, al menos desde lo que la jurisprudencia peruana manifiesta a este proceso de extinción del dominio. Y luego en otro de los apartados también nos manifiesta esta casación que la incoación de un proceso de pérdida de dominio se puede efectuar aún cuando se haya extinguido la acción penal por el delito que origina precisamente o del cual se derivan estos objetos ilícitos. Y esto tiene que ver naturalmente con la prescripción. Es decir, da igual que el delito que haya originado estos bienes ilícitos haya prescrito. Eso no es importante de cara a la jurisprudencia. Así haya prescrito, igual puede resolverse un caso de extinción de dominio, aún en situaciones en las que pueda haber ya fenecido por el paso del tiempo el proceso previo, ¿verdad? Así es que aquí la jurisprudencia peruana es unánime en reconocerlo a raíz precisamente de esta casación. Y luego también el otro punto que vamos comentando de las sentencias absolutorias, ¿verdad? Yo tengo ciertos reparos en reconocer quizás tendencia absoluta entre una y otra, pero lo que nos dice la jurisprudencia peruana es de que en el Perú es posible iniciar, es posible implementar un proceso aún en historias, ¿no? Obviamente que aquí se debe con algunos supuestos de potencia que están al menos en la legislación peruana respecto a la pérdida de dominio. Hay otro punto, dos puntos finales también con los que voy a concluir, que manifiesta que, y algo que ya explicó naturalmente la doctora que me ha precedido, que el ámbito de aplicación de objetos, instrumentos o efectos o ganancias de los delitos, y aquí menciona algunos delitos, ¿verdad? Es nominativo. Tráfico ilícito de drogas, por ejemplo, terrorismo, secuestro, extorsión, y otros delitos, y esto es importante, que generen efectos o ganancias ilegales en agravio del Estado. Y aquí es importante detenernos un momento, porque aquí solamente está hablando de supuestos específicos, a pesar de que deja abierta la posibilidad de insertar otros delitos dentro de este catálogo, está hablando únicamente de aquellos delitos que hayan sido posibles que generen efectos o ganancias ilícitas, en este caso en agravio del Estado. Por tanto, existen delitos que no necesariamente van a ser producto o van a ser precedente para la obtención de un bien ilícito. Podríamos hablar, por ejemplo, de un delito de lesiones, ¿verdad? O un delito de homicidio, ¿verdad? Aunque tampoco, si es que atendemos a esta finalidad, podría estar cerrada la idea de que si es que se comete un delito de homicidio por lucro, es decir, alguien cobra, ¿verdad? Y en base a ese cobro, pues, otra persona, entonces aquí existe una ganancia ilícita, a pesar de que se refiere a un delito, en este caso, que va en contra de la vida y la salud. Entonces, las variantes en realidad están abiertas y esto depende en realidad de caso a caso. Y luego aquí hace una precisión en el último punto, al menos esta casación 1408 del 2017 de Puno, en el que determina que es un
proceso especial totalmente independiente del proceso penal, ¿verdad? Incluso en su carácter jurisdiccional, y que en realidad no depende de ninguna manera del proceso penal que se vaya a instaurar, incluso del delito previo o del delito que genere estas ganancias ilícitas. Y obviamente que todas las cuestiones procedimentales y también sustantivas que se deriven de alguna calificación tienen que derivarse del propio Código Civil, tal como lo hacen otras legislaciones comparadas, ¿no? Bueno, esto es un breve panorama, en realidad, de lo que sucede en el Perú respecto a este proceso de extensión de dominio. Yo quisiera terminar también con unas palabras y tomándole la posta a la doctora Beatriz, en el sentido de que el derecho penal en realidad no es la única forma de solucionar los problemas, ¿no? Incluso algunos han llegado a calificar este proceso de extinción de dominio como un proceso express, administrativo express, de quitar o de extraer del tráfico ilegal, estos bienes productos de delitos, pero yo creo que habría que analizarse con mucha calma aquellos principios que se pueden transgredidos respecto a la aplicación de este delito, del proceso de extinción de dominio. Porque, y en esto también voy a citar quizás este paradigma de la responsabilidad penal de la persona jurídica, no necesariamente implementar una norma de esta naturaleza va a hacer que desaparezcan los delitos. En un caso, incorporando a una persona jurídica, o en este otro caso, extendiendo quizás la persecución penal a ámbitos que en ocasiones lo hemos interpretado ya como persecuciones civiles. Muchísimas gracias y estoy a disposición de las preguntas o inquietudes que los organizadores crean conveniente aquí se puedan formular. Muchas gracias nuevamente. Muy bien, agradecemos la conferencia ofrecida por el doctor Andy Carrión. A continuación, los participantes podrán formular preguntas a nuestros expositores. Con tal finalidad, le cedo la palabra a Valeria Bravo para que nos pueda ayudar. Bien, nosotros tenemos aquí unas preguntas. Valeria me indica de que podemos acceder a ellas a través del chat. Bien, leeré la pregunta hacia la doctora Rodríguez. ¿Por qué en Ecuador, cuando hubo la Asamblea de Plenos Poderes, nunca se reformó y se incluyó en la norma el comiso sin condena o condena en ausencia del infractor con extinción del dominio? Una pregunta para la doctora Rodríguez. Buenas noches, ¿sí me escuchan, cierto? Sí, la escuchamos. Ya, perfecto. Acerca de esa pregunta, como les había comentado, el tema es que pasó el tema de las reformas en el Código Orgánico Integral Penal del 2019. Sí pasaron varias reformas, porque se reformaron varios artículos, entre ellos el comiso, con las dos reformas importantes acerca del comiso de testaferros y del comiso también del comiso de valor equivalente, ampliando los delitos. Sin embargo, fue vetado por el presidente de la República el tema del comiso sin condena, cosa que yo, como respetuosa de los principios y sobre todo de los derechos en derecho penal, yo creo que estuvo adecuado y fue acertado, porque el comiso del condena, como el sin condena, como les expliqué, no es simplemente de poner un articulado o de quitar un articulado. El tema del comiso sin condena, lo importante es que se tiene que ver desde la naturaleza del comiso. Es decir, habría que hacer una reforma al Código Penal y no solo el articulado. No sé si responderá. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta también para la doctora Rodríguez. La figura del comiso en nuestro sistema jurídico penal, el ecuatoriano, ha venido desempeñando un papel secundario y siempre subordinado al de la pena.
Sí, como expliqué, el comiso es un tema bastante amplio que en realidad hay que leerlo y entenderlo bastante bien. El comiso, como es una pena accesoria, es decir, es una pena que siempre tiene que ir con la privación de la libertad. No puede aplicarse porque no es autónoma, como en tiempos memorables atrás, en el medievo, por ejemplo, que se utilizaba en la Santa Inquisición. Pero actualmente, en nuestra legislación, el comiso es una pena accesoria que tiene que ir siempre acompañada de la privación de la libertad y sobre todo de la condena del procesado. Entonces, es por eso. Ahora, cuando yo hablaba el tema de que es una pena accesoria y que se le debe dar más importancia, hablo con referencia a la multa, porque muchas veces se pide la privación de la libertad de una multa, pero la multa termina siendo irrisoria, no termina cumpliendo con todo este tema. Por ejemplo, en un caso de corrupción, sin poner nombres, en un caso de corrupción se llevan bastante dinero, por supuesto, y claro, se impone una multa que no termina siendo todo el dinero que se suscitó de la corrupción. Entonces, siempre va a ir acompañada de la privación de la libertad. Bien, tenemos otra pregunta. La recuperación de activos es importante dentro de la administración de justicia, pero aún cuando es importante dicho fin, las instituciones jurídicas deben inobservar los principios constitucionales como el comiso sin condena. La pregunta es para la doctora Rodríguez. Bueno, parece que en esta pregunta ahí no se entiende muy bien, pero de lo que puedo entender es que sí, yo había dicho que la recuperación de activos, y también aquí quiero decir lo que nos dijo el doctor Andrés Carrión, la recuperación de activos es una ley importante, una ley que puede solucionar problemas latentes de nuestro país, por supuesto, siempre y cuando se vea y se verifique que, como decía, no existan principios vulnerados o que no existan vulneraciones al debido proceso, como por ejemplo en la ley de extinción de dominio, que no exista el tema de la inversión de la carga de la prueba, como lo decía el doctor Andrés Carrión. En la ley que lo analicé, en la ley de extinción de dominio, que está en esta que está en segundo debate, lo que se dice en el artículo, si no me equivoco, en el artículo 19 de esta nueva ley que está en segundo debate, dice que la Fiscalía es la que deberá probar si el bien es lícito o ilícito, como por ejemplo esto, o ver igual que no se hagan investigaciones por hacer, sino que se vea este nexo entre la ilicitud y se pueda ya aplicar la ley de extinción de dominio. Yo creo que la ley de extinción de dominio es importante, pero siempre amparados de los principios constitucionales. Bien, hay una pregunta para el doctor Andy Carrión. En el Perú, ¿el procedimiento de extinción de dominio es imprescriptible? En el proyecto de la ley de extinción de dominio del Ecuador se establece que la extinción de dominio es imprescriptible. ¿Cuál es su opinión al respecto? Normativamente hablando, este delito es imprescriptible. Justo lo mencioné a mitad de mi exposición. Así es que no hay quizás una interpretación que vaya en contra de la norma. Naturalmente, si es que nosotros nos atenemos a los principios básicos del derecho penal, deberíamos de sostener aún que este delito también puede ser prescriptible, ¿verdad? Pero al menos como está consignado y que tiene referencia únicamente o connotación patrimonial, pues ha habido cierta flexibilización en ese sentido por parte del legislador para poder aceptar esta imprescriptibilidad respecto a este delito. Ahora, tampoco es que estemos hablando de algo novedoso, porque referido a otros delitos, también ya se han sostenido la imprescriptibilidad incluso de delitos de corrupción o la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad, que es la primigenia forma de interpretar la imprescriptibilidad de este tipo de delitos, ¿no? Yo creo que siempre se van a recurrir a este tipo de criterios para mandar un mensaje de prevención general, positiva o negativa, para que las personas pues estén menos predispuestas a cometer este tipo de delitos o a que manejen, en este caso, bienes ilícitos, pero yo no sé si es que realmente ese mensaje pueda tener correlato dentro de la obediencia o desobediencia de la población, sino que más bien ya iría en contra de principios básicos formados durante muchísimos años al derecho penal, ¿no? Pero normativamente hablando, pues este tipo de infracciones son imprescriptibles. Bien, tenemos otra pregunta que antecede un comentario.
En efecto, sabemos de alguna u otra forma que los bienes de las organizaciones criminales suelen estar en manos de terceras personas. Esto limita su comiso a la persona que se adecúa a la conducta típica antijurídica, en especial a los que adecúan su conducta penal a delitos contra la administración pública. ¿Cómo podemos actuar de manera ágil para que no suceda? Bien, la reforma valdría tomar doctrina para motivar de manera rápida el comiso. Le repito, ¿cómo podríamos actuar de manera ágil para que no suceda? No sé si es que es para la doctora Beatriz quizás la pregunta o para mí, no sé quién quiera responder. No está dirigida para algún expositor específico. Cualquiera de los dos puede contestar. Me permites decirte que no entendí muy bien la pregunta, no sé cuál es realmente el sentido, si tiene que ver con una flexibilización adicional para poder facilitar y viabilizar el decomiso o la extinción de dominio, o que va en torno a quizás promover una mayor garantía respecto a los delitos. Eso no entendí muy bien de la pregunta. Bueno, quizás el abogado Villegas nos pueda ayudar reformulando su pregunta y esclareciéndola más. Continuamos con la siguiente pregunta. Bien, para la doctora Rodríguez, usted manifestó que la privación de la libertad no era la medida más adecuada y solo debería hacerse el comiso de bienes. ¿No cree usted que la prisión debería ser la primera manera coercitiva y debería complementarse con el comiso o la confiscación de bienes y la reparación integral al Estado? Bueno, yo quiero aclarar un poquito esto. Yo no dije que tal vez no se deba utilizar, no se debe malentender. Yo lo que dije y lo que vuelvo a decir es que la privación de la libertad no es la vía más idónea, porque en estas organizaciones criminales que antes veíamos en la delincuencia organizada y que ahora vemos en la corrupción con los altos funcionarios públicos, es que lo que pasa es que son fungibles. Bueno, hay un tema de fungibilidad, en donde son rápidamente reemplazados, sobre todo en la delincuencia organizada, que no hay mayor debate. En la delincuencia organizada son rápidamente reemplazados, entonces no se da un golpe, por así decirlo, a la organización. Es por eso que se han instaurado un sinnúmero de figuras jurídicas para llegar, por ejemplo, con los cabecillas de la banda, como la cooperación eficaz y en algunas otras. Entonces, lo que yo especificaba y es que la privación de la libertad sí se tiene que dar, evidentemente no se puede hacer de otra forma, pero con el comiso, no aplicando la multa o quizás otra pena, porque el comiso lo que va a hacer es retirar todas las ganancias ilícitas. Como he explicado, existen 5 modalidades. Se puede retirar de los testaferros, se puede retirar en el caso de valor equivalente. Entonces, en estas 5 modalidades nosotros podíamos retirar. Solo en el caso del comiso sin condena nos veríamos imposibilitados porque no tenemos aún. Muy bien. ¿Existe alguna otra pregunta por parte de nuestros participantes? Muy bien. En tal sentido, a ver, tenemos una pregunta más de Julio Alberto Villegas, quien era el autor de la pregunta que se le formuló y que no se comprendía adecuadamente. Bien, a ver, aquí tenemos otra vez la pregunta. En efecto, sabemos de alguna u otra forma que los bienes de las organizaciones criminales suelen estar en manos de terceras personas. Bien, o sea, de testaferros. Esto limita su comiso a la persona que se adecúa a la conducta típica antijurídica, en especial a los que adecúan su conducta penal a delitos contra la administración pública. ¿Cómo podemos actuar de manera ágil para que no suceda? Me refiero a que el comiso va al funcionario público o al que adecúa directamente su conducta. ¿Alguno de ustedes tiene alguna respuesta en relación a la pregunta? A ver, quizás podría ensayar una respuesta en cuanto a esta pregunta. Es evidente que las organizaciones criminales no ponen los bienes a su nombre, ¿no? No los inscriben, ni mucho menos
los administran de esa manera. Yo creo que ese es un reconocimiento criminológico muy evidente. Y es por eso que precisamente se implementó esta norma, al menos de extinción de dominio. Ese es el paradigma de la implementación de esta norma. Y esta norma, tal como está formulada, al menos en el Perú y en algunos otros ordenamientos internacionales, buscan precisamente ir a por el bien, ¿no? No necesariamente en base al funcionario público o a la organización criminal que generó los delitos que luego, producto de ellos, se derivaron en estos bienes, sino que la finalidad de esta norma es ir por el bien. Da igual, en realidad, si este bien naturalmente pertenece o no a quien primigeniamente cometió el delito. Pero encontramos muchas dificultades, tal como lo formula la pregunta, de que cuando son terceros o testaferros pueda expropiárseles estos bienes. Y ahí existen algunas normativas y principios básicos, pero siempre han habido problemas, por ejemplo, con el tercero adquiriente de buena fe, pero no necesariamente esta norma se está dirigiendo ya en contra de quienes originariamente cometen ese delito. Así es que yo creo que si es que la norma en realidad no se hubiera concentrado sobre los bienes y más bien se hubiera concentrado sobre quien comete este delito, estaríamos hablando del delito de lavado de activos, ¿no? Y no necesariamente sobre este procedimiento de extinción de dominio. Así es que la respuesta a la pregunta precisamente, ¿no? Porque eso es lo que trata de salvar un poco, de que advirtiendo esta situación criminológica, solamente vayamos a por los delincuentes, pero esto no. Esto nos dice, vayamos a por los bienes. Da igual si es que en ese momento lo poseen quienes han cometido el delito o terceros, ¿no? Yo creo que la ley es la mejor respuesta que se pueda proponer ante esta pregunta. Muy bien, tenemos otra pregunta para el doctor Carrió. Si el delito precedente por el cual se produjo una extinción de dominio de una persona jurídica prescribe, se continuaba con el comiso de los bienes de alguna empresa, ¿eso ocurre también si aquel delito precedente no es comprobado en última instancia? Sí, también ocurre si es que no es comprobado en última instancia, ¿no? Al menos como lo sostiene la jurisprudencia peruana. No necesitas una sentencia condenatoria para poder ir a por los bienes, ¿no? Así se emita una sentencia absolutoria por la Sala Superior o por el Tribunal Supremo, ¿no? Que el Supremo diga, esta persona es inocente, igual sigue su curso el procedimiento de extinción de dominio. Así es que no depende una de la otra, al menos como en la praxis lo han venido interpretando tanto los jueces como los fiscales en diversos países del mundo, ¿no? Bien, ahora tenemos una pregunta más. ¿Cuál es el promedio de tiempo que tarda un proceso de recuperación de activos y sus leyes procesales están acordes con esa realidad? Para cualquiera de nuestros expositores. No sé si, a ver, yo solamente para dar una línea en la respuesta, el tiempo, al menos como está establecido en el Perú, depende del caso en realidad que exigen para la investigación. Puede darse entre 8 meses a 2 años en realidad, pero estamos en una realidad judicial, creo, latinoamericana, en que estos plazos formales no necesariamente se cumplen, ¿no? Más aún en casos, sobre todo de corrupción transnacional, de lavado de activos transnacional. Vayamos únicamente a ver el caso Odebrecht, ¿no? Un caso Odebrecht que nos está perjudicando y que ha impactado a muchos países de Latinoamérica. Vemos como el año 2016, por ejemplo, de manera célere, Odebrecht firmó un acuerdo con las autoridades norteamericanas en una investigación muy célere que no duró muchos meses, pero en otros países que somos mucho más judicialistas, ¿no? Hasta el día de hoy aún seguimos investigando. En el Perú entiendo que también existen problemas en otros países, en Colombia ahora mismo con expresidentes vinculados y también en Ecuador. Entonces, una cosa son los plazos formales, que como ya les acabo de mencionar son esos, incluso pueden haber hasta 1 año y medio de investigación, pero otra cosa es la praxis judicial, ¿no? Y que se enfrenta a muchos problemas que por lo general no se guarda incluso con el plazo razonable que todo usuario del sistema judicial debiera de exigir. Así es que constitucionalmente tenemos algunos problemas, pero los plazos en realidad son cortos para un proceso de extinción de dominio.
Muy bien. Una pregunta más para el doctor Carrión. Respecto a la figura de extinción de dominio y el tratamiento a nivel nacional y comparado, ¿el fiscal de extinción de dominio se encuentra facultado para celebrar transacciones extrajudiciales sobre bienes de origen delictivo? Y si para tal efecto existe alguna directiva del Instituto Basel. A ver, aquí tenemos que abordar esta pregunta desde dos perspectivas, ¿no? Una perspectiva, y que se ha venido aplicando a raíz de la corrupción transnacional, es el tema de los acuerdos de colaboración. En muchos de los acuerdos de colaboración en la que los imputados ofrecían algunos datos importantes respecto a los actos de corrupción cometidos, es más, muchos de ellos protagonistas incluso de estos actos de corrupción, ofrecían a la Fiscalía facilitar, por ejemplo, el hecho de identificar algunos bienes y que estos puedan ser revertidos al Estado. Y aquí aún no nos encontramos frente a este proceso de extinción de dominio, sino nos encontramos frente a un proceso previo, solo de investigación, en la que el propio imputado o algún colaborador eficaz ofrece información y luego también interpone sus oficios para que estos bienes puedan ser retornados al Estado. Y así, sin recurrir a este proceso de extinción de dominio, estos bienes pueden ser revertidos al erario nacional o a la propiedad del Estado. Este procedimiento ya adicional extrajudicial no se aplica si es que ya se habilita un proceso de extinción de dominio, porque la finalidad de la ley de la extinción de dominio es precisamente retirar bien del tráfico formal, ¿verdad? Porque entiende de que de esta manera se puede vulnerar quizás la libre competencia, el hecho de la fiabilidad de los negocios o cualquier otro bien jurídico que se proteja. Tal es así que negociar con alguien una circunstancia de que este bien aún está en posesión o de que ha cometido el delito o de un tercero, en este caso el testaferro, por dar el ejemplo anterior, no cumpliría con la finalidad propia de la ley. Al menos como esto está recogido dentro de la legislación nacional o experiencia peruana. No sé si en algunos otros ordenamientos sí se pueda negociar quizás una transacción extrajudicial sobre estos bienes. Yo entiendo que no una vez que ya se ha iniciado este proceso, pero quizás previo a iniciarse. Pero esto ya no estaría, al menos en nuestra legislación, en manos del juez especializado en extinción del dominio, ni mucho en manos del fiscal especializado en extinción de dominio, ejemplo, de quien lleva adelante la investigación por el delito de nacional o por el propio fiscal que lleva adelante la investigación del delito de lavado de activos, ¿no? Muy bien, y tenemos una última pregunta para la doctora Beatriz. La nueva ley de extinción de dominio establece cómo se van a administrar los bienes que son producto del comiso. Se debate también métodos eficaces y rápidos para los casos que son contra la administración pública. Bueno, hablando ya de a dónde van a ir los bienes, incluso el comiso en el que está regulado en la norma sustantiva, es decir, en el Código Orgánico Integral Penal, ya establece a dónde van a ir. Por ejemplo, si hablamos de bienes, dice que serán transferidos a la institución encargada de la administración y gestión inmobiliaria del Estado. En el caso de ser valores, va a ir a la cuenta única del Banco Central, que es del Tesoro Nacional de nuestro país. Por ejemplo, si habla de objetos históricos, va al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Si son, por ejemplo, delitos en contra del medio ambiente, podemos ver que puede existir una inmovilización o una destrucción incluso de las máquinas pensadas. Entonces ya existe a dónde van a poder ir estos bienes y cómo van a ser utilizados. Ahora, con respecto al método más eficaz, yo tengo que decir, el método más eficaz, más rápido, más pronto, e incluso a veces cuestionado también, es la ley de extinción de dominio. Porque lo más lento sería lo que tenemos actualmente, que es el comiso, que por vía penal nosotros va a ser mucho más difícil, tenemos que comprobar la culpabilidad del procesado. En cambio, en este método es mucho más eficaz. Esta ley, lo que hace esta ley de extinción de dominio es una consecuencia patrimonial, que no necesita, es independientemente de quién posea los bienes, independientemente de si se exige o no una acción penal, o independientemente de la declaratoria de la responsabilidad penal.
Es un procedimiento incluso más rápido que el anterior y esta sería la vía idónea y es por eso que se está discutiendo en la Asamblea, porque se requiere que esta vía, para que no ocurran los casos emblemáticos que hemos tenido en nuestro país, que por no tener una sentencia condenatoria, porque se han fugado del país, no se pueda retirar los bienes. Muy bien. Agradecemos a los dos expositores, a la doctora Beatriz Rodríguez como al doctor Andy Carrión, en nombre del doctor Pablo Alarcón Peña, quien es el director de la Escuela de Grado en Derecho de la Universidad de Espíritu Santo. También quiero agradecer a los participantes y las valiosas preguntas que han sido formuladas en el marco de este foro. La Universidad Espíritu Santo contribuye de forma importante en la generación de un espacio académico valioso para reflexionar sobre temas de derecho penal actuales y que tienen gran incidencia dentro de nuestra sociedad. Por ello, queremos agradecer a todos los participantes y muy especialmente a nuestros expositores por ofrecernos su tiempo para establecer este medio de intercambio de ideas y de reflexión sobre un tema de amplio interés como el de la extinción de dominio. Muchas gracias por su participación y que tengan ustedes muy buenas noches. Gracias, muy amables. A ustedes, hasta pronto. Muchísimas gracias a ustedes, que pasen bien, buena noche.